Tenemos aquí, un recordatorio. Vamos en el día 195 de este proceso de organización de los confinamientos y desconfinamientos guiados por el semáforo de riesgo COVID, 195 días desde que entró en vigor este semáforo y esta orientación del Gobierno federal a las entidades federativas, pero también un trabajo muy importante de las entidades federativas cuyos gobiernos son autoridades sanitarias. La siguiente, por favor. Tenemos el semáforo de riesgo COVID, precisamente el que está vigente del 7 al 20 de diciembre, según los lineamientos en su momento publicados en el Diario Oficial de la Federación, que ahora establecen esta periodicidad quincenal. Vemos ahí a Zacatecas y a Baja California en color rojo, muchos estados en color naranja, algunos pocos en amarillo y 3 en verde, en el orden de aparición: Campeche, Chiapas y Veracruz. La siguiente, por favor. La curva epidémica de agregación semanal, que ya todo el mundo está familiarizado con ella, lo que nos muestra es, por un lado, esta tendencia creciente, este ascenso que se va presentando después de que llegamos en la semana 29 a los puntos máximos en la frecuencia de los casos confirmados, un descenso durante 2 meses, agosto y septiembre, y a partir de octubre empezó a aumentar. Y lo que tenemos aquí sobre todo es el indicador del porcentaje de positividad, que lo mismo llegó a un punto máximo por arriba del 53%, 53-54%. Durante los mismos meses, agosto y septiembre, descendió y después desde octubre se ha mantenido en fluctuación, pero con una tendencia al alza. En este momento 42% para el corte de información de la semana 48 que concluye mañana. Recordar que estamos viviendo la semana 50. Siempre la información que tenemos son los datos estables que tienen un corte hasta la semana 2 previas. La siguiente. Cuando tenemos los casos estimados, lo que podemos ver, y este es el propósito de esta gráfica, es la tendencia en el tiempo. Recordar que toda curva epidémica tiene en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical la intensidad del fenómeno, en este caso los casos estimados. Y la manera de interpretar esto es: entre más alta está esta curva, más casos; entre más baja, menos casos. De modo que cuando seguimos en el tiempo fuimos subiendo la cantidad de casos, llegamos a un punto máximo en la semana 29, que es la última semana del mes de julio, y posteriormente tuvimos agosto y septiembre de reducción, llegamos a un punto mínimo local de hasta el 1 de octubre, y después hemos tenido esta tendencia a la alza. Como hemos comentado repetidamente, en este momento ya superamos a el punto máximo de julio y la tendencia sigue siendo ascendente. Para el cambio entre la semana 47 y la 48, cerramos casi la semana con un incremento de 1%. Veamos mañana sábado si todavía sube un poco más o este es el incremento máximo para el cambio semanal. 6% de los casos estimados corresponden a casos recientes, casos activos, y ese es un indicador importante que habla de la actividad epidémica y el potencial de contagio, que ahorita quiero destacar este elemento. La siguiente. También tenemos el indicador de mortalidad, que es muy importante, es la consecuencia más extrema, más lamentable de COVID-19, una enfermedad con enorme potencial de causar un extenso daño pulmonar y desde luego también de hacer que las personas pierdan la vida por esta enfermedad. Llegamos a un punto máximo en la semana 28 y posteriormente tuvimos un descenso, lo mismo a partir de la semana 40 y 41, que es el inicio de octubre, una fase de ascenso. En el corte de la semana 47 a 48, casi para cerrar la semana, tenemos un incremento de más 8%. La reducción neta, es decir, desde este punto hasta este punto, es 34% en la cuenta de defunciones por semana. Recordar que estas curvas tienen una agregación semanal y semanalmente habíamos llegado a tener 5.397 defunciones como punto máximo en la semana 28 y en este momento estamos teniendo 3.552 por semana. La siguiente nos muestra la ocupación hospitalaria, otro indicador fundamental
y lo que hemos visto es también un incremento. Recordar que esto lo habíamos advertido desde marzo, que llegaríamos a octubre con una reducción y posteriormente en la temporada fría del año, en la temporada de otoño-invierno, como le ha ocurrido a todos los países del hemisferio norte, tuvimos un repunte, rebrote, exacerbación, cambio de trayectoria. Hay muchos términos para designar al mismo fenómeno. En lugar de bajar, sube la epidemia. Y tenemos en este momento a nivel nacional una ocupación porcentual de 41%, 4 de cada 10 camas destinadas a infección respiratoria aguda grave en el conjunto del país están ocupadas con una persona que está recibiendo atención, por lo tanto están no disponibles. Y si lo vemos por entidades federativas, el orden que se ha presentado, en este momento la Ciudad de México es la zona de mayor intensidad de ocupación hospitalaria. En camas generales 78% de las camas están ocupadas, casi 8 de cada 10 camas destinadas para la atención de COVID están ocupadas. La siguiente. Y en las camas con ventilador, las camas que son análogas o equivalentes a el tratamiento de personas críticamente enfermas, como el que se da en las unidades de cuidados intensivos, tenemos que 34% están ocupadas, un poco más de 3 de cada 10 a nivel nacional, y también en el orden de aparición de las 32 entidades federativas, la Ciudad de México es la zona con mayor ocupación, 62%, más de 6 de cada 10 camas destinadas a la atención de personas críticamente enfermas por COVID en la Ciudad de México están ocupadas. Esto lo que nos lleva es al señalamiento principal que queremos hacer esta noche, que lo hemos venido comentando ya desde hace varios días y que hoy queremos sumarnos al énfasis que le ha puesto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en 2 mensajes por video que presentó hoy. Como ella acostumbra presentar de manera absolutamente transparente y clara la información, acompañada además de explicaciones a la ciudadanía y de recomendaciones precisas, hoy lo ha hecho con especial énfasis. Coincidimos plenamente en sus motivaciones para el énfasis, coincidimos plenamente en las recomendaciones que hace y nos sumamos como Gobierno de México a la inquietud que ha expresado sobre el riesgo de contagios en la Ciudad de México y sobre el riesgo de que de seguir estos contactos sea sumamente difícil poder limitar el daño que causa esta epidemia.